Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos. Aquí estoy, lista y con el café cargado para contarles todo lo que está pasando en el universo de nuestras novelas preferidas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos suspirando, mordiéndonos las uñas y gritándole a la pantalla, Esla y Halil. Sí, esa pareja que desde el primer capítulo nos ha regalado momentos únicos, llenos de tensión, pasión y sobre todo, ese drama que tanto amamos. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy vamos a desmenuzar ese momento específico, ese instante mágico en el que Esla, con un gesto inesperado, logró derretir el corazón de nuestro Halil. Ese gesto que lo enamoró, que lo dejó pensando en ella día y noche, que lo marcó para siempre. ¿Están listos para sumergirse en este análisis profundo, lleno de spoilers y, por supuesto, mucha opinión personal? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme novelaresco, y de darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las novelas turcas. Ahora sí, vamos al grano. A ver, pensemos un poco en Halil. Desde el principio lo vimos como un hombre duro, reservado, con una coraza construida a base de experiencias difíciles. Un hombre al que no era fácil llegar, al que no se dejaba influenciar por las emociones fácilmente. Era un tipo con una misión, con un objetivo claro, y nada ni nadie podía desviarlo de su camino. Halil personificaba la estoicidad, la determinación, la resiliencia forjada en el fuego de la adversidad. Su mirada penetrante parecía leer a través de las intenciones, y su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Y entonces apareció Esla. Una mujer fuerte, decidida, pero también vulnerable y con un corazón enorme. Una mujer que luchaba por lo que creía, que no se rendía ante las adversidades y que, a pesar de todo el dolor que había experimentado, seguía irradiando luz. Esla era un torbellino de emociones, una fuerza de la naturaleza capaz de transformar el paisaje con su sola presencia. Su sonrisa era un faro de esperanza en medio de la tormenta, y su espíritu indomable la impulsaba a enfrentar cada desafío con valentía. Al principio la relación entre ellos fue, digamos, complicada. Choques constantes, malentendidos, desconfianza, un verdadero campo de batalla. Halil la veía como un obstáculo, como una distracción a su objetivo. Esla, por su parte, intentaba comprenderlo, llegar a ese corazón que parecía impenetrable. La tensión entre ellos era palpable, un tira y afloja constante que mantenía a los espectadores al borde del asiento. Cada encuentro era una explosión de emociones contenidas, un juego peligroso de acercamiento y distanciamiento. Pero ¿cuál fue ese gesto, ese punto de inflexión que lo cambió todo? Aquí es donde entra la magia de los guionistas turcos, que saben cómo jugar con nuestras emociones y mantenernos al borde del asiento. Ellos son los arquitectos de estos universos paralelos donde el amor y el drama se entrelazan en una danza hipnótica, donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y a pruebas de fuego que ponen a prueba sus límites. Saben cómo construir la tensión, cómo dosificar la información y cómo crear momentos de catarsis que nos dejan sin aliento. Para mí no hay un solo gesto, sino una combinación de pequeños detalles que fueron erosionando la coraza de Halil poco a poco. Es como una gota de agua que con constancia y perseverancia, termina horadando la roca más dura. Cada palabra de aliento, cada mirada cómplice, cada acto de bondad fueron contribuyendo a suavizar el corazón de Halil, a despertar la ternura que yacía latente en su interior. Pero si tuviera que elegir uno, me inclinaría por el momento en que Esla, a pesar de todo el daño que él le había causado, lo defendió frente a otros. Y no fue una defensa cualquiera, no fue una simple declaración de apoyo. Fue una defensa apasionada, vehemente, que emanaba de lo más profundo de su ser. Fue un acto de valentía que desafió las convenciones sociales y que demostró la fuerza de su amor incondicional. Me refiero a esa escena específica donde la familia de Halil, o mejor dicho, algunos miembros de su familia, lo estaban atacando verbalmente, cuestionando sus decisiones y culpándolo por todos sus problemas. Era un linchamiento público, una humillación despiadada que buscaba socavar su autoridad y su autoestima. La atmósfera estaba cargada de resentimiento y frustración, y las palabras eran dardos envenenados que se clavaban en el corazón de Halil. En ese momento Esla, que podría haber aprovechado la situación para hundirlo aún más, hizo exactamente lo contrario. Tenía todas las razones del mundo para unirse al coro de críticas, para desahogar su rencor y para vengarse del dolor que él le había infligido.
Pero en lugar de ceder a la tentación del resentimiento, eligió el camino de la compasión y la empatía. Se plantó frente a ellos y lo defendió. Como una leona protegiendo a su cachorro, Esla se interpuso entre Alil y sus detractores, dispuesta a recibir todos los golpes con tal de protegerlo. Su mirada desafiante recorrió a cada uno de los presentes, silenciando sus voces y transmitiendo un mensaje claro: no permitiría que lo siguieran lastimando. No lo defendió con gritos ni insultos, sino con palabras calmadas pero firmes. Su voz resonó en el silencio, imponente y serena. No recurrió a la violencia verbal, sino que apeló a la razón y al corazón de sus interlocutores. Con argumentos sólidos y ejemplos concretos, desmontó cada una de las acusaciones, revelando las verdaderas motivaciones detrás de sus ataques. Les recordó a todos los sacrificios que Alil había hecho por su familia, la responsabilidad que sentía hacia ellos y la presión que tenía que soportar. Les pintó un retrato honesto de su realidad, mostrando las cargas que llevaba sobre sus hombros y las decisiones difíciles que tenía que tomar. Les hizo ver que no era un villano, sino un ser humano imperfecto que luchaba por hacer lo correcto. Les hizo ver que detrás de esa fachada de hombre duro, había un ser humano que también sufría y que necesitaba apoyo. Les reveló la vulnerabilidad que Alil ocultaba tras su coraza, la fragilidad que temía mostrar al mundo. Les hizo comprender que el amor y la comprensión eran más efectivos que la crítica y el resentimiento. Ese gesto, esa defensa incondicional, fue lo que realmente impactó a Alil. Porque él estaba acostumbrado a que lo criticaran, a que lo juzgaran, a que lo culparan por todo. Había crecido en un ambiente hostil, donde la aprobación era escasa y la exigencia era constante. Se había acostumbrado a cargar con el peso de las expectativas ajenas, a sacrificar sus propios deseos por el bienestar de los demás. Pero nunca se había encontrado con alguien que lo defendiera de esa manera, especialmente alguien a quien él mismo había lastimado. Era un acto de generosidad que lo dejó sin palabras, una muestra de amor que lo desarmó por completo. Sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se contuvo, fiel a su costumbre de reprimir sus emociones. Ahí, en ese preciso instante, Alil vio a Esla con otros ojos. Ya no la vio como un obstáculo, sino como un apoyo. Ya no la vio como una amenaza, sino como una aliada. Vio a una mujer que creía en él, que lo entendía y que estaba dispuesta a luchar por él, incluso cuando él mismo no era capaz de luchar por sí mismo. Vio a un ángel guardián que había llegado para rescatarlo de la oscuridad. Ese gesto de Esla le demostró a Alil que ella lo amaba de verdad, que su amor era sincero y que no estaba condicionado por sus errores ni por su pasado. Le demostró que ella lo aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos, y que estaba dispuesta a estar a su lado en las buenas y en las malas. Sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior, una luz tenue que iluminaba el camino hacia un futuro mejor. Por supuesto, este no fue el único momento importante en la relación de Esla y Alil. Hubo muchos otros gestos, muchas otras palabras, muchas otras miradas que contribuyeron a construir ese amor que nos tiene a todos enganchados. Cada uno de esos momentos fue una pincelada en el lienzo de su historia, un detalle que enriqueció la complejidad de su relación. Recordemos, por ejemplo, cuando Esla se preocupó por la salud de Alil y lo cuidó cuando estaba enfermo. En esa ocasión, Esla demostró su lado más tierno y compasivo, velando por su bienestar y brindándole consuelo en su momento de debilidad. Alil, por su parte, se dejó cuidar, permitiendo que Esla lo protegiera y lo mimara como un niño pequeño. O cuando Alil la protegió de las amenazas de sus enemigos, arriesgando su propia vida por ella. En esos momentos de peligro extremo, Alil demostró su valentía y su lealtad, dispuesto a sacrificar todo por la mujer que amaba. Esla, por su parte, se sintió protegida y segura en sus brazos, confiando plenamente en su capacidad para mantenerla a salvo. O cuando ambos se sinceraron sobre su pasado y se abrieron el uno al otro, mostrando sus vulnerabilidades y sus miedos. En esas conversaciones íntimas y reveladoras, Esla y Alil derribaron las barreras que los separaban, compartiendo sus experiencias más dolorosas y sus secretos más profundos. Se mostraron tal como eran, sin máscaras ni pretensiones, y se aceptaron mutuamente con todas sus imperfecciones. Todos esos momentos, todas esas pequeñas acciones, fueron construyendo una base sólida para su relación. Pero en mi opinión, el gesto de Esla al defender a Alil frente a su familia fue el catalizador que lo cambió todo. Fue el momento en el que Alil se dio cuenta de que Esla era diferente, de que era especial y de que no podía vivir sin ella. Fue el instante en que su corazón se abrió por completo al amor.
Y es que al final el amor se construye así, con pequeños gestos, con detalles que demuestran que te importa la otra persona, con palabras que transmiten sinceridad y con acciones que respaldan esas palabras. Y Esla supo demostrarle a Alil, con creces, que lo amaba de verdad. Su amor fue un bálsamo para su alma herida, una luz que lo guió hacia la redención. Así que, mis queridos chismosos, esa es mi teoría sobre el gesto inesperado que enamoró a Alil. Un gesto de valentía, de comprensión y, sobre todo, de amor incondicional. Un gesto que nos demuestra que a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Una historia que nos inspira a creer en el poder transformador del amor. En resumen, hoy exploramos el momento clave donde Esla, con un gesto inesperado de defensa y comprensión hacia Alil frente a su propia familia, impactó profundamente en su corazón. Analizamos cómo este acto de valentía y amor incondicional fue un punto de inflexión en su relación, permitiendo a Alil ver a Esla con nuevos ojos y darse cuenta de la profundidad de su amor por él. También recordamos otros momentos importantes en su relación que contribuyeron a fortalecer su vínculo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja que nos tiene completamente enamorados. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que fue el gesto más importante de Esla que impactó a Alil? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿O creen que hay otro momento que merece ser destacado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre nuestras novelas favoritas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.